Las investigaciones que comenzaron en 1923 sobre difracción electrónica sentaron las bases para la construcción del primer microscopio electrónico, cuando de Broglie y Bosch encontraron que las corrientes de electrones tenían una longitud de onda muy corta y que los electrones se podían enfocar. El microscopio electrónico se hizo factible. Este utiliza la propiedad que poseen los haces de electrones de ser desviados por un campo electromagnético, en la misma forma en que un rayo de luz es refractado al atravesar una lente. El principio de funcionamiento de un microscopio electrónico entonces se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. Básicamente consiste en una fuente de electrones que son acelerados a gran velocidad. Estos electrones impactan con la muestra. Algunos de estos son reflejados por la muestra y otros la atraviesan, y mediante la detección de estos electrones es posible reconstruir una imagen de la muestra. El microscopio electrónico de transmisión, para que los electrones que chocan contra el espécimen puedan ser observados, es necesario que el espécimen sea lo suficientemente delgado. Hasta ese entonces, el microscopio electrónico de transmisión permitía observar partículas pequeñas, pero las muestras eran cortadas en láminas muy delgadas y con un tamaño muy reducido, alrededor de 3 milímetros de diámetro. Al reducir la muestra a dimensiones tan pequeñas se pierde una gran cantidad de información. Para observar la superficie de muestras más grandes se pensó en el uso de un haz de electrones móvil, es decir, que prácticamente barra la superficie de la muestra, lo cual dio paso al microscopio electrónico de barrido. En los microscopios electrónicos de transmisión, los electrones acelerados pasan a través de una bobina electromagnética que tiene la función de lente condensadora. Luego atraviesan el espécimen, mientras que en el microscopio electrónico de barrido se utiliza una emisión de electrones secundarios emitidos por el espécimen, o sea que en este caso los electrones provienen de la superficie del mismo. Otra diferencia es que al final en el microscopio electrónico de transmisión los electrones impactan sobre una pantalla que es una placa fluorescente, mientras que en el de barrido los electrones secundarios son recogidos por un tubo fotomultiplicador y la imagen aparece en la pantalla de un monitor de televisión. El poder resolutivo del microscopio electrónico de transmisión es de 0.2 nanómetros y en el de barrido es de 3 a 5 nanómetros. Básicamente, el microscopio electrónico de transmisión funciona por un cañón de electrones. Este va a emitir unos de electrones que va a pasar por una cámara de vacío que se encarga de absorber todo el aire presente para que los electrones no interactúen con moléculas en el aire. Estos van a llegar a un lente condensador. El lente condensador va a enfocar los electrones hacia la muestra para que estos o la atraviesen o reboten sobre ella. Los electrones que atraviesan la muestra van a llegar a una placa fluorescente, que esta es la que va a emitir la imagen, dependiendo de qué tantos electrones llegan a ella. La muestra tiene que ser muy, muy delgada, porque entre más gruesa sea, menos electrones van a atravesar y menos clara será la imagen. El microscopio electrónico de barrido funciona prácticamente igual que el de transmisión, solamente que el cañón antes de emitir los electrones los va a acelerar con una cierta diferencia de voltaje. Dependiendo del tipo de muestra, va a ser el voltaje. Si es una muestra biológica, por ejemplo, sería un voltaje más reducido, y si es una muestra metálica, sería un voltaje más alto. Los electrones van a salir del cañón, van a llegar a un lente condensador. Este lo que va a hacer es enfocar el haz de electrones hacia la muestra y reducirlo también. Eh, una vez que los electrones llegan a la muestra, van a interactuar con los electrones de nuestra muestra, van a rebotar o van a entrar, y esta interacción es la que nosotros apreciaremos como la imagen. La imagen sería en blanco y negro. Objetos de estudio del microscopio electrónico de transmisión y de barrido. Debido a que nos ofrece la caracterización de muestras sólidas orgánicas e inorgánicas a nivel nanométrico, nos va a permitir localizar con facilidad nanopartículas pesadas en matrices orgánicas o elementos más ligeros. Esto en el análisis de material nos va a permitir observar impurezas. Y en tanto en muestras biológicas, la ultraestructura, lo que me refiero a esto son los caracteres relacionados con los organelos del interior de la célula o diferencia entre flagelos. Conforme al microscopio de barrido, las aplicaciones son variadas, ya que sus análisis proporcionan datos como textura y tamaño de muestra. Esto va a ser aplicable en investigaciones de geología, para el estudio morfológico y estructural de las muestras, en metalurgia, odontología, control de calidad de las fibras. Vamos a poder ver detalles superficiales, modificación de las formas de las fibras, el daño que pueda haber en estas, la construcción de hilos y tejidos, y nos va a permitir ver todos estos aspectos morfológicos de los distintos materiales.
La preparación de una muestra para microscopía electrónica de transmisión sigue un protocolo básico similar al de barrido. En este incluye la fijación de la muestra con fijadores no coagulantes, los cuales ayudan a mantener los detalles estructurales de la muestra. Una vez fijada, se procede a lavar y deshidratar. La deshidratación se lleva a cabo con alcohol o acetona. Posteriormente, la muestra se lleva a polimerizar en una estufa, para después ser cortada con una máquina llamada ultramicrotomo. Este paso es muy esencial, ya que las muestras para este tipo de microscopía deben tener un tamaño no mayor a 100 nanómetros. Esta máquina utiliza cuchillas de vidrio de diamante para realizar estos cortes tan perfectos. Una vez que tenemos el tamaño ideal o especificado de nuestra muestra, se procede a poner en grillas con secciones de 80 nanómetros, que son especiales para contener este tipo de muestras tan pequeñas. Finalmente, nuestra muestra puede ser llevada al microscopio. Una muestra que está destinada al microscopio electrónico de barrido debe estar completamente seca y ser conductora. Para preparar la muestra se sigue la siguiente serie de pasos. El paso número 1 es la preparación de la superficie. En ella se incluye el lavado, que se da dependiendo del tipo de muestra que se esté utilizando. Una vez lavada, se procede a la fijación y deshidratación de la muestra. La fijación se debe dar con fijadores no coagulantes y la deshidratación con acetona o alcohol. Una vez fijada la muestra, esta no debe ser expuesta al aire y se procede a secar. El método de secado varía dependiendo del tipo de muestra que estemos utilizando. Una vez realizada la serie de pasos anteriores, se puede proceder a montar el espécimen. Para ello se utilizan soportes que tienen adheridos a él cierto tipo de adhesivo para que la muestra esté fija y no se mueva.